Bienvenidos a un rincón mágico. Bueno, el día de hoy tenemos una recomendación mágica para todos ustedes y el título es ¿qué no debemos decir, qué no debemos hablar y por qué? Primero que nada, recuerden que cuando nosotros hablamos mal de otra persona, pues a la persona que le estemos diciendo o hablando no le importa. 2, le va a alegrar si te está yendo mal. O 3, va a divulgar lo que tú le dijiste. Y recuerda que si tú hablaste mal de otras personas, pues después no te molestes o te enojes porque se hizo un chisme y después es un pleito que yo no dije, que sí dije y en fin. Bueno, primero que nada no debemos hablar mal de otra persona cuando estamos muy enojados. ¿Por qué? Porque si hablamos, vamos a hablar de más y vamos a deshogar y vamos a sacar todo eso que traemos dentro y luego vas a decir, ay, hablé de más. Ya cuando soltaste todo vas a decir, ay, hablé de más, no debí de haberlo dicho. Pero recuerda que todo lo que enviamos o decimos regresa y hay consecuencias si hablamos mal. Si nosotros decimos, bueno, confío en esta persona, pero de pronto esa persona te traiciona y va y le dice a la otra persona lo que tú dijiste de eso mal, o esa persona va y le cuenta a otra amiga, y esa amiga le cuenta a otra amiga, a otro amigo, y de pronto empieza una cadenita, y ¡pum!, llega la persona, pero ya llega distorsionado lo que tú le dijiste. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos enojados. No soltar, respira. Y lo que puedes hacer también en ese momento que estás enojado, pídele a Dios, dile, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a no hablar mal, o sea, relájame, tranquilízame, visualiza una luz violeta para que se transmute toda esa energía o simplemente respira hondo, profundo, unas 2, 3 veces y di, no debo de continuar de chismosa. Segundo, cuando nosotros estamos deprimidos y hablamos mal de otras personas, igual después nos confundimos o hablamos mal porque nos sentimos solos. Y eso me sucede mucho cuando vienen a las terapias conmigo, por eso quería hacer este video. Porque vienen a las terapias y las personas se sienten deprimidas y dicen, tengo ganas de hablar con alguien y contar y decir, pero cuando estamos deprimidos es porque no nos está yendo bien, porque nos sentimos solos. Entonces hablamos muchas veces hasta por envidia y eso no es bueno. Que hay un video que grabé ya hace algunos años que voy a volver a retomar, que es usa la envidia a favor y no en contra. ¿Sí? Entonces estén muy pendientes de ese video. El siguiente punto, no hablar mal con familiares de otras personas o de la misma familia. A veces, por ejemplo, cuando se presta que va a haber fechas especiales como la Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y todo eso, a veces uno tiene mucho tiempo sin ver a las amistades. Yo recuerdo que tardé como 20 años en ver a mi familia y dices tú, pues es momento de cómo estás, cómo te ha ido, de ver cómo nos fue, ¿no? Pero cosas bonitas, cosas buenas. Pero cuando dices, ay, pues voy a ver a tal persona y luego uno empieza a hablar mal. Entonces, no hablar mal de otras personas o con la familia más bien, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque después crea uno, cuando hablas con la familia, yo he tenido esas experiencias en las terapias, que a veces entre la familia se pelean y duran años sin hablarse. Entonces, una palabra, él dijo, ella dijo, imagínense dejarse de hablar por muchos años. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de lo que hablamos. Vamos a suponer, no hables mal con tu hijo de su esposa o con tu hija de su esposo. Porque vamos a suponer, yo llego y me empiezo a deshogar, ay, es que tu esposa, yo tengo hijo, entonces es que tu esposa es esto, lo otro, y empiezas a criticar
a la nuera con tu hijo y criticas o al revés. Entonces estás ahí, dale, que dale. Y para empezar, tu hijo no va a dejar a su esposa por lo que tú le estás diciendo. Y al contrario, puede hasta que vaya y ay, mi mamá dijo esto de ti. Y entonces tú y la nuera van a estar de pique. Y entonces hay que tener mucho cuidado. O al revés, como menciono, si le dices a tu hija y hablas mal de tu nuero, y te digo, se crean muchos problemas o malos entendidos, y lo dices, pues es que no nos queremos entre nosotros, no nos soportamos. Hay que evitar eso. La otra, hablar mal de los cuñados o las cuñadas. Igual, a veces la familia se juntan, los papás se juntan con los hijos y de pronto empiezan a hablar de la otra persona y empiezan a hablar. Y vamos a suponer, mis papás fueron a la casa de mi hermana y lo dijeron, no, pues esta muchacha y es así, de pronto ya no, ya empieza el pleito, la cuñada o el suegro quería a esta persona y ahora por eso todos esos chismes ya no se quieren. Entonces se crean conflictos, hay que evitar eso, el crear conflictos, porque todo tiene consecuencias y más tratándose de hablar mal de otra persona. No hables mal con tus hijos de sus... Vamos a suponer, yo tengo hijos, ¿sí? Que eso, bueno, voy a tratar de que... Yo tengo hijos, entonces llegan mis hijos de vacaciones o llegan a la casa y yo digo, ay, es que tu hermano, ay, es que tu hermana. Y entonces de pronto ya están peleando entre hermanos. Se supone que si yo soy la mamá debo de tratar de unir a la familia, no separar a la familia. La otra que sucede también, que eso sucede mucho en las terapias que doy, que a veces los papás o las mamás, sobre todo la mamá, mucho problema con la mamá, trata, cuando se separan, usa a los hijos para vengarse de lo que le hizo el esposo. Si la dejó, es que tu papá esto, es que tu papá, y empiezan a crear, en vez de unir al papá con los hijos, o al revés, la mamá con los hijos, se crea un conflicto. Nunca usemos los hijos para vengarnos de la otra persona. Tenemos que aprender a separar lo que sucede. Si yo tengo problemas con mi esposo o mi esposa, es entre nosotros. Los hijos es aparte, porque después a futuro vienen consecuencias que los hijos van a arrastrar y van a crear problemas, inseguridades, condiciones de salud, se podría decir. En este caso, el rencor, el resentimiento. Es que mi papá nos hizo, es que mi mamá nos hizo, es que hizo. ¿Todo por qué? Porque hablamos de más. Entonces, evitemos hablar mal con nuestros hijos, de sus hermanos, o de su papá o de su mamá. Eso es muy importante, que los hermanos no se peleen entre sí. Debemos siempre tratar de mantener la familia unida. Los problemas, si yo me peleé con mi hermana, yo, por ejemplo, yo tengo un hijo, yo le digo, mira, Cris, si yo me peleo con mi hermana, ella y yo nos peleamos, tú no tienes nada que ver, así que tú tienes primas o primos. El pleito es entre nosotros, tú eres aparte. Si tu tía o tu tío llega, abrázalo, salúdalo, ¿cómo está? Con tus primos igual, salúdalos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a contentar. Entonces, separa esa parte, enséñales a tus hijos, al menos es lo que yo le he enseñado a Cris, que él tiene que separar los pleitos entre mis hermanos, es diferente o separado de él. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Otra de las cosas, evitar esto, sucede mucho en las terapias que vienen, evitar hablar del esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque de pronto, vuelvo a repetir, si yo llego hablando mal de mi esposo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos,
hablo mal de él y de pronto así llega mi esposo bien contento y ya le hicieron caras. Yo no lo voy a dejar. Y ya estoy enojada porque le están haciendo caras. Pero ¿quién habló mal? ¿Quién ocasionó el problema? ¿Por qué? Porque mis hermanos o mis papás me quieren mucho, entonces no quieren que yo sufra, pero pues hablé mal del otro y pobre el otro que ya no le quieren hablar, ya le hicieron, lo están ignorando. Entonces nunca hables mal de tu esposo o tu esposa con una persona que sepas que te quiere mucho, porque siempre va a tratar de estar de tu lado o protegerte. Entonces hay que tratar de hablar de más. Nuevamente lo menciono porque uno, a la persona no le va a importar lo que tú digas, pues te va a escuchar y hasta ahí. Dos, le va a dar gusto si te está yendo mal, pues a decir, ay, a esta le está yendo mal, vieja loca, o ay, se cree mucho. Y tres, te va a meter en problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos de llegar y deshogar nuestro enojo, nuestro miedo, nuestra frustración. Nuevamente lo repito, imaginar una luz, el color violeta transmuta la energía. Entonces respira 2, 3 respiraciones o pedir, Dios, por favor, no me hagas hablar, quita de mi mente, ya no quiero ser ese tipo de persona que fui antes, ya no quiero ser chismosa. Y tratar de relajar, tranquilizarme. Y la otra, si vinieron conmigo a desahogarse, que es lo que hacen a veces en las terapias, vienen, sueltan, pero de pronto, aunque a veces me ha tocado que son personas de la familia o amistades muy cercanas, muy queridas, me dicen, ay, es que esto me hizo enojar esta persona. Y yo digo, bueno, escucho, si tengo que decir algo lo digo, pero terminó la llamada, trato de olvidarme. ¿Por qué? Porque nuevamente voy. Después se hace más grande el problema y todo tiene consecuencias. Debemos de ser responsables de lo que decimos, de lo que hablamos y con quién nos desahogamos. Debemos de tener mucho cuidado, así que espero que les haya gustado el video, que les haya servido mucho. Si es posible, pues denle like, compártalo. Si se pueden suscribir al canal, se lo vamos a agradecer muchísimo. Si lo pueden subir a sus redes sociales, mucho mejor. Gracias a todos y los espero en el siguiente video.